Hice un curso de Behavioral Economics en la Universidad de Harvard, donde también tuve la enorme suerte de tomar algunas clases con varias de las luminarias en este mundo. Y es un tema en el que me he involucrado profesionalmente mucho. Fundé una empresa que utiliza varios de los conceptos clave de la economía del comportamiento. Y tuve también una experiencia en política económica en la que me fueron bastante útiles varias ideas fundamentales de la economía del comportamiento, y no tengo ninguna duda de que para ustedes es una herramienta analítica esencial para los desafíos que enfrentan en términos de cómo mejorar la eficiencia del mercado de las telecomunicaciones y cómo empoderar más al consumidor, entre otras cosas. Las dos cosas de las que vamos a conversar hoy son para mí dos de los temas más interesantes y más importantes desde una perspectiva de políticas públicas en la economía del comportamiento. Descuento hiperbólico, autocontrol y la teoría prospectiva. Son dos de los fenómenos para los que hay más evidencia sistemática y más implicancias directas para personas que están en posiciones como las de ustedes. Pero quisiera hacer una pequeñísima encuesta. ¿Cuántos de ustedes han leído algún libro sobre economía del comportamiento? Ya. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Daniel Kahneman? Ya. ¿Cuántos de ustedes han leído algún libro de Richard Thaler? ¿Cuántos son economistas? Ya. ¿Cuántos son abogados? Ya, ok. Si en algún momento no he diseñado la presentación para tratar ningún tema de una manera muy técnica. No es necesario un abordaje técnico para entender y para poder utilizar estas herramientas, pero si en algún momento termino abordando o dando una explicación muy técnica, avísenme para tratar de enfocarla de una manera un poco más práctica, ¿ya? Bueno, primero quiero empezar explicando un poco cómo se diferencia la visión de la economía clásica del consumidor y del comportamiento del consumidor en un mercado, y las implicancias que eso tiene para los hacedores de políticas públicas como ustedes, de lo que establece la economía del comportamiento. Y luego vamos a empezar a hablar mucho más en detalle sobre estos dos temas que les digo que son de los más estudiados en la economía del comportamiento. Entonces, lo primero son los axiomas de la economía clásica. Son dos axiomas fundamentales con los cuales se ha construido todo el andamiaje metodológico de la economía y sobre el cual instituciones como las de ustedes en todo el mundo han diseñado sus políticas durante décadas. El primero es que las personas tienen preferencias claras, saben cuáles son sus objetivos, saben qué quieren. Y el segundo es que su comportamiento se desprende de ese conocimiento, se desprende de esas preferencias que las personas tienen. Si las personas tienen preferencias claras, si saben qué quieren y las pueden ordenar, si las pueden rankear, si pueden decir, bueno, yo si voy a comprar una computadora, me importa primero el precio, luego segundo me importa cuánta velocidad tiene el procesador y tercero me importa la capacidad de almacenaje del disco duro, y lo tengo claro, puedo tomar decisiones en función a esas tres variables. Y por lo tanto, desde una perspectiva de política pública, lo único que tengo que hacer es facilitar eso. Facilitar que esa persona pueda acceder a diferentes ofertas, que pueda informarse verazmente sobre las características del producto que está buscando, porque esa persona tiene la capacidad de tomar una decisión en función de lo que quiere, y al ejercer ese proceso de búsqueda de un producto que sea el que mejor atiende sus decisiones, va disciplinando al mercado. Entonces, si hay dos proveedores y uno le está ofreciendo la computadora con la misma velocidad de procesamiento y la misma capacidad de almacenaje a un precio menor, ¿qué va a hacer el pata? Se va a ir por el precio menor. Entonces simplemente va a actuar en función de su comportamiento y disciplina al mercado y lleva a los proveedores a tratar de ofrecerle lo mejor que pueda. Si le importa la calidad del servicio postventa, entonces va también a ir en función de los atributos que quiere. Entonces, casi que el regulador, los hacedores de política, simplemente tenemos que observar un poco este intercambio un par de pasos más atrás y asegurarnos de que esa persona tiene la información que necesita, asegurarnos que la información en el mercado es veraz. Y si hay algún problema
externalidades, fallas de mercado, algún tipo de imperfección, tenemos siempre ciertas zanahorias y garrotes que podemos usar, tratar de alterar un poquito los incentivos. Un caso extremo, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, hay una externalidad con el humo de segunda mano, le podemos poner un impuesto al consumo de cigarrillos para tratar de que la persona internalice el efecto que tiene su comportamiento sobre los demás. Podemos hacer cosas de ese tipo. Esa es la visión clásica. Y esa es la visión que ha informado el desarrollo de políticas públicas durante muchísimo tiempo y sobre, como le digo, sobre las cuales se construye todo el andamiaje teórico de la economía, los aspectos relevantes para gente como ustedes. Pero desde hace más o menos 4 décadas, yo diría desde hace mucho antes, los no economistas, esto como que los hacía rascarse un poquito la cabeza. Decía, oye, pero aguanta, así nos comportamos siempre a las personas. Y los economistas decíamos, tú no sabes nada, hombre. Esto es un postulado metodológico y así funciona el mercado. Y desde hace unas 4 décadas más o menos, dentro de la economía, ha habido gente que ha empezado a recopilar evidencia que permite tratar de entender en qué circunstancias ese modelo de repente falla un poquito para tratar de explicar el comportamiento del consumidor y lo que ocurre en el mercado. Entonces, les pongo un ejemplo. En Estados Unidos hay muchas empresas que ofrecen planes de pensiones para sus empleados. Se conocen como los 401ks. Son esquemas de ahorro previsional, cual el empleado aporta mensualmente como si estuviese aportando una AFP, pero aporta un fondo de pensiones de todos los empleados de la empresa. Muchas empresas ofrecen como un incentivo, como parte de su plan de beneficios, una contribución complementaria, de tal manera que si el empleado aporta 10, la empresa, por ejemplo, pone 5. O sea, la empresa que sí que le está regalando, no está regalando, no es parte de sus beneficios, le está dando 5 para el fondo de pensiones, por haber aportado 10. El comportamiento de las personas frente a estos tipos de beneficios ha sido ampliamente estudiado. Es una de las cosas más estudiadas en la economía del comportamiento porque ocurren un montón de desviaciones de lo que uno esperaría con la teoría clásica en estas situaciones. Hay una en particular que es bien interesante y que yo creo que fue icónica en lograr un nivel de persuasión mayor sobre las limitaciones que tiene la teoría clásica. Que es que en algunas empresas hay una falla de diseño de estos programas. A partir de los 59 años y medio, tú puedes aportar a tu plan de pensiones de la empresa te lo complementa y luego tú puedes retirar lo que aportaste y no pierdes el complemento de la empresa. Es decir, yo cumplí 59 años y medio, aporté 10, la empresa puso 5 para complementar mis 10, al día siguiente retiro los 10 y me quedo con los 5 de la empresa. Básicamente logré que la empresa me regale el 50% de mi aporte para mi fondo de pensiones, sin ningún costo. Si trato de hacer eso antes de los 59 y medio, si lo hago cuando tengo 40 años, retiro mi aporte, la empresa retira el suyo también, porque el aporte de la empresa es un complemento. Es para incentivar que yo contribuya a mi fondo de pensiones. Después de los 59 años y medio, yo aporto 10, la empresa aporta 5, al día siguiente yo retiro esos 10 para gastármelos hoy, los 5 de la empresa se quedan en mi fondo de pensiones. Para un economista eso es el equivalente a la oportunidad de que tengas un billete de $100 tirado en el piso. Porque no me cuesta nada lograr que la empresa me dé $5 o me dé el 50% de mi aporte para mi fondo de pensiones. Entonces, ¿qué dice la teoría clásica? Si un consumidor está caminando y ve $100 tirados en el piso y no es razonable pensar que hay nadie de cerca, ¿no? A quien se los puedas devolver y no tienen nombre, pues los agarro y me los meto al bolsillo, ¿no? Es una estrategia, o sea, a partir de los 59 años y medio, aportar, que la empresa complemente y luego retirar es una estrategia que claramente domina cualquier otra opción. No hay ninguna historia razonable de cómo mis preferencias podrían llevarme a no hacer eso. ¿A alguien se le ocurre alguna forma en la cual, o sea, una explicación de por qué alguien no se aprovecharía de esa falla de diseño? Yo creo que al momento de tú aportar los 10 que ya estabas obligado a aportar, estabas generando una acumulación de 10 soles de tu fondo todos los meses. Sí. Y la empresa está contribuyendo con 5 y estás pasando de 10 a 15. Al momento que tú aportas con los 10, la empresa los 5 y tú retiras tus 10,
ya no estás teniendo eso mínimo que aportabas, que era 10, sino te estás quedando con 5. Ajá, pero tú estás asumiendo que no aporto lo básico. Imagínate que yo siempre aporté 10. Desde que entré a trabajar, soy un hombre de la compañía, entré a trabajar a los 25 años, me voy a jubilar con la compañía. Siempre aporté 10 al mes. Lo que puedo hacer a partir de los 59 años y medio es aportar 20. Aporto 20, luego los otros 10, entonces la empresa ya no me da 5, me da 10. Los otros 10 extra los retiro. Me quedo con los 5 de la empresa y igual aporté lo que siempre he aportado. Igual es una estrategia claramente superior. Aporto un día, al día siguiente retiro el otro, igual sigo contribuyendo para mi fondo de pensiones y tengo la contribución, tengo el regalito de la empresa extra. Entonces, sí. La motivación de la persona de aportar a la edad de 59 años, esa es por experiencia, ella es que no está pensando en retirar dinero, está pensando en lo que va a hacer a futuro con ese dinero. O sea, su expectativa no es retirarlo ni gastarlo hoy día. La expectativa de la persona es usarlo después. Por lo tanto, no está, su manejo psicológico y digamos, funcional, no está pensando en qué voy a hacer con ese dinero hoy día. Por lo tanto, pierde la oportunidad de hacer eso. Pero mayor razón aún, porque nuevamente, si yo tengo Eso es cuando él piensa en ganar, no está pensando en ganar, está pensando en mantener lo que tiene y mejorarlo nada más. No va el esquema de la ganancia. O sea, ¿tú no crees que las personas quieren a los 59 años y medio, o sea, la jubilación está ahí nomás, ¿no crees que las personas quieren tener un fondo de jubilación mayor No. para poder tener una mayor pensión? Si la vieran así, sí. Pero ¿y por qué no la verían así? Porque no, su idea es más así de corto plazo, en el sentido de que lo único que quieren es seguir aportando lo Ya, yo entiendo el argumento de corto plazo cuando alguien tiene 25 años. Tú le preguntas a la gente de 25 años por su fondo de pensiones y les importa un pepino. Pero a los 59 años y medio, estoy a un pasito de jubilarme y me dicen, me van a regalar el 50% de tu aporte para tu fondo de pensiones. Lo vas a poder usar quizá en un año. Y no lo aprovecho. No sé, creo que pero no hace tanto sentido, ¿no? ¿Por qué la gente no está haciendo esto? El 50% de los empleados en ese grupo no estaban aprovechando la falla de diseño. Entonces, ¿qué nos dice? Viene un economista, ¿no? Lo que ustedes, de la sala que sean economistas o los abogados que lamentablemente ya están empezando a pensar como economistas. Y me dicen, bueno, ¿qué hacemos acá? Ustedes son el regulador. ¿Qué hacemos para que estos señores puedan lograr un mayor bienestar? ¿Qué les falta? ¿Cuál es la historia más razonable de por qué no está ocurriendo lo que uno esperaría que ocurra? La estrategia que claramente domina las otras. Porque no han entendido bien. Bingo, no han entendido bien. Le falta información. Ya. Entonces, eso es lo que hicieron nuestros buenos colegas. Vamos a hacer una intervención. Agarramos un grupo de prueba, los capacitamos, le decimos, oye, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer, esta es la falla en el sistema, en el diseño del sistema. Tú pones tu platita, al día siguiente la retiras y te quedas con la contribución de la empresa para tu jubilación, acumula un retorno, tienes una pensión mayor, no perdiste ni un sol. Igual puedes seguir consumiendo lo mismo que querías consumir hoy y además tienes un consumo mayor en el presente. No es difícil demostrar matemáticamente por qué esa estrategia es superior. ¿Cuál fue la diferencia entre el grupo de prueba y el grupo de control? En términos de su comportamiento, o sea, cuánto el grupo que recibió la intervención, el grupo que recibió la capacitación, la información, la educación, cuánto más empezó a aportar a partir de los 59 años y medio. 0.8% más. Ni siquiera un punto porcentual más. 0.8% más. ¿Por qué? Entonces, claro, la teoría clásica, la visión clásica no permite entender eso. La visión clásica es súper potente, ha permitido el desarrollo de la economía durante más de 100 años, pero esto no permite entenderlo. Entonces, son el tipo de situaciones que en mercados como el suyo no son tan inusuales y que vamos a empezar a analizar con mucho más detalle. Hay gente que dijo, bueno, no, pero no me venga, pues estamos hablando de poquita plata, el fondo de pensiones, a la gente no le importa su fondo de pensiones, dame algo que a la gente le importe. Ya, bueno, entonces, inmediatamente todos los que tienen un espíritu más travieso y que querían provocar un poco más la economía convencional, dijeron, bueno, vamos a buscar otros ejemplos más interesantes. Salud. A las personas les importa un montón su salud. El comportamiento, no solo lo que dicen, sino su comportamiento refleja un montón la importancia de su salud.
tratan de comer sano, van al gimnasio, hacen un montón de cosas para tratar de mantener un estilo de vida saludable. No siempre lo logramos, pero lo intentamos y además lo decimos. Entonces, claramente algo importante. Entonces, un montón de gente, un montón de economistas, de especialistas en salud pública, apoyaron, estuvieron muy entusiastas con una ley que salió en el 2008 en Nueva York, que obligaba a los restaurantes de comida rápida a poner etiquetas con el contenido calórico de sus combos, con el mismo nivel de énfasis que la descripción del combo. Entonces, por ejemplo, en un McDonald's, un combo Big Mac, ¿no? La hamburguesa con las papas y la gaseosa, que está desplegada súper grande, en letra bien llamativa, en el menú en la tienda, los obligaba a poner con el mismo nivel de importancia en términos de tamaño de letra y todo, el contenido calórico de ese combo. Entonces, pucha, todo el mundo estaba feliz, porque en Estados Unidos hay un problema de salud pública relacionada con la calidad de alimentos que la gente consume, y mucha gente pensaba que esto, sin ninguna duda, era una pieza fundamental en la solución del problema. Y además, generaba un contexto para tener una medición bien precisa, porque simulaba las condiciones por un experimento natural. Porque tú tienes dos ciudades gemelas, vamos a llamarlas, Nueva York y Newark. Están una al lado de la otra, con poblaciones muy parecidas. Una implementó esta ley y la otra no. Este es el consumo promedio calórico en restaurantes de comida rápida antes de la ley. ¿En cuánto bajó el consumo calórico en restaurantes de comida rápida en Nueva York después de la ley? ¿Quién se anima? ¿En cuánto bajó? Alguien, ¿en cuánto bajó? Les estás poniendo grandote. Un combo Big Mac tiene 1000 calorías. Es el 50% del consumo recomendado de calorías al día. Y le estás poniendo 1000 calorías, enorme, grandote, en el restaurante. No hay forma de que eso no afecte las decisiones de las personas. ¿En cuánto bajó su consumo calórico? ¿Qué dices? 50%. En 50%. ¿Alguien más? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 7%. 0.7. ¿Alguien más? Subió. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser eso? Pero ¿cómo puede ser? Le estás poniendo grandote. Son 1000 calorías que te vas a comer. Antes no tenía esa información, ahora sí la tiene. Grandote, ni siquiera es que es letra chiquita, ¿no? No, el mismo tamaño de letra, los mismos colores que la descripción del combo. Es el 50% de tu ingesta calórica recomendada. Y eso no afecta a la gente en nada. No puede ser. Bueno, pero la visión clásica de la economía no puede explicar esto. Entonces necesitamos otras herramientas, otro marco analítico para entender este tipo de situaciones y poder saber qué cosas nos corresponde hacer como hacedores de políticas. Entonces, en la visión clásica, nuestra combinación de información e incentivos logra el comportamiento deseado en la gente. Pero ya hemos visto que la visión, el modelo clásico, no puede explicar ciertas situaciones. Y ahí es donde entra a jugar la economía del comportamiento frente a la constatación, frente a la realización de piezas como estas, de evidencia como estas dos, que se han acumulado numerosamente en los últimos 40 años, de que hay muchas circunstancias en las cuales la mezcla de incentivos e información o no es suficiente o no es eficiente. Porque claro, si yo le meto un impuesto de 200% al combo Big Mac, ahí sí se los aseguro que nadie lo va a comprar, o digamos, el consumo se va a reducir dramáticamente. Pero ¿cuál es el costo de meterle un impuesto de 200%? Entonces, no es que la visión clásica esté absolutamente errada, sino es que en muchas circunstancias no es eficiente utilizar las herramientas que nos da la visión clásica, ¿no? Y tenemos que buscar otras avenidas para tratar de explicar, primero, entender lo que está ocurriendo en un mercado y luego explorar el menú de opciones que tenemos para ver si es que es conveniente tratar de intervenir. Entonces, vamos a explorar ahora
cómo entender estas situaciones que la economía clásica no nos permite entender tan fácilmente y qué menú de herramientas tenemos. Entonces, una cosa que sí quiero dejar bien claro es que la visión clásica sigue siendo la piedra angular, el eje central que organiza la forma como los economistas pensamos. Y eso está bien, porque explica muchísimas cosas. O sea, una parte muy grande del comportamiento de las personas en los mercados es explicada por la visión clásica. Entonces, no es que la economía del comportamiento busca desplazar por completo a la visión clásica, sino que la complementa. En aquellos casos en los cuales el modelo clásico de teoría del consumidor, de teoría de precios, no está siendo efectivo, tenemos las herramientas de la economía del comportamiento. Pero no es que uno dice que el otro no funciona, sino que se complementan muy bien. Y lo que nos dice la economía del comportamiento es que en ese tipo de circunstancias hay criterios, nociones y elementos de la psicología que tenemos que incorporar a nuestro marco analítico para poder entender esas desviaciones de la visión clásica. Y específicamente acá vamos a hablar de las dos que ya les mencioné. Primero, de limitaciones en el autocontrol de las personas, que se refieren básicamente a situaciones en las cuales las personas tienen que tomar decisiones cuyos costos y beneficios se dan a lo largo del tiempo. Ese es un tipo de circunstancia en la cual la economía clásica suele fallar para predecir el comportamiento de las personas. Y lo segundo es lo que tiene también el nombre bien nerdy de teoría prospectiva, pero que básicamente trata de explicar el comportamiento de las personas en situaciones de riesgo, cuando los resultados de sus decisiones son riesgosos, es decir, cuando hay incertidumbre sobre qué va a ocurrir. También en esas circunstancias, la economía del comportamiento explica mejor el comportamiento de las personas que la economía clásica. Entonces son las dos cosas en las que nos vamos a enfocar y desde un punto de vista de políticas públicas, nuestra aproximación a esto va a ser que las personas en circunstancias como las que les he descrito pueden tener comportamientos que son desviaciones de sus intereses y tenemos que poder entender cómo diagnosticarlo y cómo saber cuándo intervenir. Y hay una cosa, unas palabras de cautela que tengo que darles. Mientras que la visión clásica tiene un marco analítico muy potente en aquellas circunstancias que puede explicar. Por ejemplo, si yo les digo que alguien va a venir a vender manzanas 50% más barato, la demanda de manzanas va a aumentar sustancialmente y les podría decir incluso por cuánto va a aumentar, con un riesgo de equivocarme muy bajito si tengo la información adecuada para hacer el cálculo. Con la teoría de precio, en las situaciones que sí puede explicar, tiene un marco analítico muy preciso y recomendaciones muy precisas y muy potentes. La economía del comportamiento, por el momento, tiene más de arte que de ciencia. Entonces, no hay todavía recomendaciones tan a rajatabla que se puedan dar como las que sí se pueden dar en algunas circunstancias en la visión clásica. Entonces, se requiere más bien utilizar, tratar de entender cuál de los sets de herramientas y cómo adaptar el marco analítico para diagnosticar la situación que uno está observando, ¿no? Entonces vamos a empezar con el autocontrol, descuento hiperbólico. También, lamentablemente, estos son nombres súper técnicos, poco sexys, pero el contenido sí es mucho más interesante que lo que el nombre promete. La mejor forma de hablar de estas cosas es siempre contando la evidencia experimental y la evidencia que se ha ido recogiendo de observación del comportamiento de las personas. Entonces, este es un experimento que a mí me gusta un montón. Un grupo de sujetos, participantes en un estudio, se les pide que escojan hoy por un snack que van a recibir en una semana. Se les dan dos opciones: fruta o chocolate. Escoges hoy, escoges ahorita. El snack lo vas a recibir en una semana. Tienes esas dos opciones. ¿Qué escogen ustedes? Levanten la mano los que escogen fruta. Ya, son bien chocolateros ustedes, ¿eh? ¿Y por qué no escogen chocolate para dentro de una semana? Si me dijeras papita ley, elegiría papita ley.
Bueno, el 74% de la gente, de los participantes en este estudio, escogieron fruta. No es para hacerlo sentir mal. Por lo general la gente escoge fruta. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de la gente, por qué una mayoría tan abrumadora de la gente escogió fruta? Escogen hoy para recibir un snack en una semana. Cuando no lo ves tan inmediato, piensas por lo bueno, o sea, que deberías comer más fruta, más sano, ¿no? Si te hubieran dicho en este momento, tal vez más te hubieran cogido. Es más sano, la fruta es más sana, entonces digo, bueno, si me vas a hacer un snack en una semana, pues prefiero algo que es mejor para mí, ¿no? Y dentro de la fruta me gusta también la fruta, no es que me parezca repelente la fruta. Ya, entonces cambiemos ahora un poquito el ejercicio. Les pregunto hoy, ¿qué quieren para recibir un snack ahorita? ¿Fruta o chocolate? ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo, perdona? Yo creo que un 80% se ve por el chocolate. Un 80% por el chocolate. ¿Ya? ¿Alguien más? Ese es un buen punto. De hecho, algo de eso más o menos estuvo considerado en el estudio, sí. El estudio exploraba otras cosas además de esto. Pero bueno, ahí la colega tenía razón, casi que se invierte. 70% se va por el chocolate. ¿Eso es racional? Si yo digo que prefiero A sobre B, hoy, mañana, si mis circunstancias no han cambiado, debería preferir A sobre B también, ¿no? Si yo digo que hoy prefiero chocolate sobre fruta, y mis circunstancias no han cambiado mañana, ¿por qué se invierten mis preferencias? Eso viola uno de los supuestos más fundamentales de la economía clásica. No puede ser que mis preferencias sean inconsistentes en el tiempo si mis circunstancias no cambian. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Perdona? No, cuando uno compra de inmediato, tú utilizas el cerebro límbico, ¿no? Que es lo que te gusta y el placer y lo que necesitas en ese momento. No pasa al cerebro racional. Ya, voy a sentarme ahí y tú vas a dar la charla porque te estás adelantando. ¿Eres psicóloga? No, pero estudio psicología. Ya, está muy bien, está súper bien. Y es una de las cosas de las que vamos a hablar ahorita. Yo no sé mucho de psicología, pero me vas a ayudar entonces. Otro experimento. Escojan entre 24 películas. Estas películas están clasificadas en dos grupos. Un grupo son por lo que podríamos llamar, digamos, entretenimiento fácil. El otro grupo son películas más educativas. Un ejemplo es el entretenimiento fácil, Batman. La de Tim Burton, si quieren, ¿no? La primera. En el segundo grupo, la lista de Schindler. Si yo les digo, escojan la película que quieren ver hoy, ¿qué porcentaje creen que escoge un grupo o el otro? La película que quieren ver en una semana, en 2 semanas, la misma vaina, ¿no? Para esta noche, 66% escoge entretenimiento fácil. Una semana baja sustancialmente, solo el 37% escoge entretenimiento fácil. 2 semanas, el 29% escoge entretenimiento fácil. Lo mismo que con la fruta. Y así piensen en diferentes situaciones, ocurre lo mismo. Las decisiones de las personas en el tiempo no son consistentes. Cuando la distribución de beneficios y costos de una decisión en el tiempo tiene ciertas características que vamos a ver a continuación. Y aquí viene la parte más difícil para mí de la charla. Espero no cometer ningún error. Pero si no, nuestra amiga psicóloga me va a poder corregir. Entonces, hay una hipótesis que está cobrando un montón de entusiasmo, que es que esto tiene un origen neurológico. Y la función ejecutiva neuronal, que entre muchas otras cosas se encarga del autocontrol, y está en la corteza prefrontal dorsolateral, que es esta parte que se está iluminando de azul acá.
es la que se encarga de ayudarnos a tomar decisiones como, oye, voy a controlar mi dieta, voy a preferir fruta hoy en lugar de chocolate, o voy a escoger la lista de Schindler en lugar de Batman porque sé que, qué sé yo, va a ser más educativa para mí, y bueno, el entretenimiento fácil no es tan importante. Mientras que el sistema dopamínico de recompensa, la dopamina es un neurotransmisor que genera sensaciones de placer en el cerebro, es el que nos lleva a ceder a nuestros impulsos. Quiero el postre hoy, ¿no? Quiero los picarones, quiero el chocolate, quiero quiero que la recompensa que me dan ciertas decisiones que pueden ser impulsivas. Y para las personas es, sobre todo en algunos casos extremos como las personas que tienen, por ejemplo, TDAH, déficit de atención, el sistema dopamínico interfiere un montón con la función ejecutiva y por lo tanto nos es más difícil controlar nuestros impulsos. Eso es educable, pero digamos, hay una tendencia neuronal para que nos sea un poco más difícil ejercer autocontrol. Y lo que sugiere la hipótesis del origen neuronal de esto es que simplemente las personas estamos cableadas para tener una propensión a ceder a nuestros impulsos y que más bien esa propensión la vas educando con el tiempo, con la madurez, y a algunas personas nos va mejor haciendo eso que otras, por lo tanto la mayoría estamos en peligro, en riesgo de actuar de una manera más impulsiva. Obviamente ustedes saben perfectamente que esto no explica todo nuestro comportamiento, porque somos adultos y tomamos decisiones todos los días, muchísimas decisiones que implican ejercer el autocontrol, pero es una propensión. Y como ustedes bien lo saben, ejercer el autocontrol es difícil. O sea, si tienes que decidir, cada vez que tienes que decidir, por ejemplo, si agarras el postre o no, pues es difícil, o si agarras la comida saludable o no, es difícil. No quiere decir que no lo hagamos, pero nos cuesta. O sea, entonces, dentro de nuestro cerebro hay cosas ocurriendo que hacen que sea difícil. También sabemos que cuando las personas, o sea, que el ejercicio de la función ejecutiva, la actividad de la función ejecutiva del cerebro nos cansa, nos agota. Y por otro lado, que cuando estamos cansados, físicamente agotados o mentalmente agotados, nuestra capacidad para ejercer el autocontrol es menor. Entonces, si a una persona cansada, físicamente cansada, que está extenuada físicamente, la pones a tomar una decisión que requiere un autocontrol fuerte, es mucho menos probable que la persona pueda ejercer ese autocontrol. Y de hecho hay un estudio súper divertido de jueces en Israel que deciden cuándo le dan, cuándo permiten que una persona que va a enfrentar un juicio lo haga libre o encarcelado. Es posible que esté cometiendo algún error de memoria porque ese estudio lo revisé hace muchísimo tiempo, pero el efecto de lo que les voy a decir es el mismo. Y resulta que los jueces son súper avaros y tienden a, son caneros, tienden a decidir que las personas enfrenten sus juicios. Este es un cierto tipo de delito, no recuerdo también los detalles, pero el efecto que les voy a decir es el mismo. Tengan, las personas enfrenten los juicios en cárcel. Pero los jueces se reúnen todo el día a tomar estas decisiones y conforme va avanzando la mañana, la propensión de los jueces a decidir si las personas enfrentan su delito libres o no va cambiando y conforme se van acercando a la hora de almuerzo, cambia sustancialmente. Y a la hora de almuerzo se vuelven mucho más caneros, porque están cansados, tienen hambre, entonces están procesando esto de una manera distinta. O sea, es un caso no exactamente igual al que le estoy diciendo, porque no tienen que ejercer ellos el autocontrol sobre una decisión, pero sí tienen que, sobre una decisión propia, costos y beneficios para ellos, pero están cansados y el uso de su función ejecutiva se debilita. Entonces, y hay un montón de evidencia ya mucho más técnica que yo no conozco tan bien, pero que es citada por economistas que están mucho más en la frontera entre la neurociencia y la economía del comportamiento, que respalda
la hipótesis de que esto tiene un origen neurológico. Entonces, esto nos da lugar a esta explicación ya un poco más, que nos devuelve más a la cancha de los economistas, que es que ¿cómo modelamos este comportamiento? Bueno, pues la gente tiene descuento hiperbólico. ¿Qué significa eso? Que la gente tiene una ponderación psicológica diferente dependiendo de si un evento ocurre hoy o si las consecuencias de un evento ocurren hoy o ocurren en el futuro. Si las personas le asignamos una ponderación a las consecuencias de un evento que ocurre hoy de 1, mientras que a las consecuencias de un evento que ocurre en el futuro le asignamos una ponderación de 0.5. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a sentir mucho más cualquier cosa que ocurra en el presente y me va a importar menos, voy a valorar menos cualquier cosa que ocurra en el futuro. Entonces, pongamos un ejemplo muy práctico. El ejercicio. Si yo decido hacer ejercicio hoy, si hoy hubiese dicho, ya me voy a levantar a las 5 de la mañana para salir a correr, eso tiene un costo para mí. Es una lata levantarse a las 5 de la mañana, significa que la noche anterior me tengo que acostar más temprano, igual me despierto cansado. Salir a correr, pues no es que disfrute salir a correr, lo hago porque creo que es saludable para mí. Por la ponderación psicológica que le doy al costo presente, lo siento íntegramente. El beneficio de levantarme hoy para salir a correr a las 5 de la mañana es que voy agarrando el hábito de correr, ¿no? Voy obteniendo beneficios de salud en el tiempo, pero son beneficios que se dan en el futuro. Lo pondero a 0.5. ¿Cuál es la consecuencia? Menos 5 ponderado a 1, este es el costo, y 8 ponderado a 0.5, ese es el beneficio. Pues en el neto digan, ya empiezo mañana. Y de hecho eso es lo que hice hoy. Empiezo mañana. Entonces, así vamos procrastinando todo. La dieta, ya la empiezo mañana. El gimnasio, ya lo empiezo mañana. Es un modelo bastante útil para explicar un montón el comportamiento de las personas cuando tienden a procrastinar cosas que tienen costos presentes altos y beneficios en el futuro. Y de hecho, hay un... No, me olvidé de incluir la referencia, pero hay un estudio bien anecdótico, bien divertido, que utiliza data de gimnasios y le pone algunos números reales a esto, ¿no? Las personas pagan por una suscripción, pagamos por una suscripción al gimnasio, pero vamos muy poquito. ¿Por qué vamos muy poquito? Porque cada mañana decimos, ya, voy mañana, por el descuento hiperbólico. ¿Qué significa eso? Que en este estudio los sujetos viven en promedio 4 veces al mes y por lo tanto pagaban mucho más por visita, $19, dado que se suscribían mensualmente, que si hubiesen pagado la tarifa de pago cada día que voy, ¿no? Entonces están sobreestimando su autodisciplina y por el descuento hiperbólico cada vez que tienen que tomar la decisión, dicen, ya. Entonces voy mañana y termina yendo muy pocas veces al mes. Es algo muy parecido a lo de la fruta y el chocolate de las películas. Cuando tengo que decidir hoy qué voy a hacer en una semana, me siento súper virtuoso. Hoy voy a pagar el gimnasio y mi suscripción empieza a partir de la próxima semana. Te digo, voy a ir todos los días, ¿no? Cuando me preguntan hoy qué quiero para la próxima semana, digo fruta sin ninguna duda. La lista de Schindler, por supuesto, ¿no? Entonces, hoy estoy pagando la suscripción al gimnasio, voy a ir todos los días. Cuando me toca ir, digo, voy mañana. Y con la consecuencia es que tengo un comportamiento subóptimo. Nuevamente, la estrategia dominante sería pago cada vez que voy, no me suscribo. Pero la gente no lo hace. Es por el descuento hiperbólico. Nuevamente, la industria de pensiones ofrece un montón de ejemplos útiles para esto. Este es un caso bien bacán porque la gente revela su preferencia verbalmente, que ahorra muy poco. 68% de los participantes en este estudio están preocupados porque no ahorran lo suficiente. Y ahorrar suficiente para la pensión es un tema bien importante para un grupo grande de gente. 24 dicen que quieren aumentar en los siguientes 2 meses su nivel de ahorro. Lo tienen ya incluso organizado en un horizonte temporal. En los siguientes 2 meses me he puesto como objetivo ahorrar más. ¿Qué porcentaje creen que termina ahorrando más? Ya ustedes ya saben cómo funciona esto. 3%. 3%. Entonces, nuevamente, en mercado en el que se den este tipo de situaciones, sacamos ejemplos de sí, ¿no? Observamos que cuando las personas tienen que tomar estas decisiones en el tiempo, les cuesta mucho trabajo ser consistentes con sus preferencias.
telecomunicaciones. ¿En qué circunstancias ven ustedes en las cuales se den casos similares en telecomunicaciones? En los mercados que ustedes observan. No sé si pega exactamente, pero lo que sí ocurre, Dale, perdón, termina tú y lo vamos. no sé si pega exactamente, pero lo que sí ocurre generalmente en los procesos de contratación de planes y de compra de equipos es que para la gente lo que tiene presente y lo que quiere de manera clara y directa es un tipo de equipo con un tipo de características sobre el equipo, y lo que hace es calcular cuánto de sus ingresos va a poder utilizar para comprar ese equipo. Entonces, los beneficios del plan en realidad están en segundo o tercero opción. Ya. Entonces lo que tú estás diciendo es, la gente dice, ya, yo quiero un equipo determinado. Ok, tengo un presupuesto para ese equipo, sé qué equipo quiero, me puede importar la marca, en fin, tiene sus preferencias. Y conoce su restricción presupuestal, sabe cuánto puede gastar. Pero llega a la tienda, imagina que lo que puede gastar es 100. Llega a la tienda y le dices, oye, dice que tú puedes gastar 100, pero mira, ¿sabes qué? Yo tengo acá este equipo que vale 200, vale el doble, es mucho mejor que lo que tú quieres, pero te voy a cobrar igual los 100, solamente que el plan va a ser un poco más caro. El plan lo voy a pagar en el futuro. Entonces, en realidad a través del plan, le estoy cobrando el equipo más caro, ¿no? Le estoy diciendo, paga los 100 por un equipo de 200, pero te lo voy a cobrar en el plan. Es decir, ten la recompensa hoy, págamelo en el futuro. Encima no necesitas eso. Claro. Ojo, yo no estoy diciendo que esto es lo que ocurre, yo no tengo la evidencia de que eso es lo que ocurre. Lo que estoy diciendo es que si eso ocurriese, la economía del comportamiento nos podría ayudar a entender por qué, ¿ya? Pero yo no sé si eso ocurre, no he visto ningún estudio que diga que ocurre, yo no lo he estudiado, entonces por eso hay que ser bien cuidadosos, porque es muy fácil llegar a conclusiones equivocadas. De repente la gente está siendo más racional de lo que uno cree, pero es una hipótesis interesante que vale la pena explorar, ¿no? Es una hipótesis interesante que vale la pena explorar. Entonces, las personas podrían estar tomando decisiones que no son consistentes con sus preferencias, con su restricción presupuestal, con lo que la persona decía, lo que hace sentido para mí gastar en mi plan, y terminan gastando más. ¿No? Puede ser. Tú ibas a decir algo, perdona. Ah, lo mismo, Allá. los planes de datos. Bueno, una cosa adicional es que si tú vas, por ejemplo, en Europol, en alguna de las tiendas de telecomunicaciones, te vas a dar cuenta que la gente cuando se va a comprar, lo que te pregunta es, ¿cuánto tengo que pagar mensual por este Sony no sé cuánto? O por este iPhone. Entonces, ahí tú te das cuenta claramente que el orden de prioridades es totalmente al revés. O sea, no van a conseguir un plan de telecomunicaciones o un servicio de comunicaciones, van a comprar un equipo. Parte del tema. Claro. De hecho, las ofertas de las empresas son, con este plan del equipo te sale tanto, con este plan del equipo te sale tanto, con este plan O sea, también inducen a eso. Están preparados para eso mejormente. Claro, bueno, o sea, eso sería consistente con lo que acabamos de conversar, ¿no? Es una forma de entenderlo. Ahora, como les decía, la economía del comportamiento tiene más arte que ciencia, entonces requiere un enfoque clínico, es decir, ya, yo veo síntomas, ¿no? Yo veo un comportamiento de la gente y voy a ver qué cosas pueden explicar esos síntomas. Puede ser que el hombre tiene una infección, puede ser que tiene un virus, puede ser otra cosa. Entonces, no lo sabemos todavía. Tenemos que recoger información y tratar de ver si con estas herramientas podemos llegar a un diagnóstico que es validado por la data o por algún experimento. Entonces, no es tan fácil llegar a conclusiones, pero nos permite tener una aproximación mucho más estructurada para poder diagnosticar cosas que con las herramientas convencionales no podemos. ¿Alguna otra cosa que se les ocurre que encaje en este comportamiento del mercado de telecomunicaciones? Cuando estuve investigando para esta clase, no vi tantos papers publicados, pero sí vi discusiones que hasta donde yo entiendo, yo no soy un consumidor tan activo en el mercado acá, porque me ando fijando en las ofertas y en estas cosas, pero hasta entiendo en otros mercados sí es más relevante, que es el uso de ilimitados para cosas que generan adicción. Por ejemplo, las redes, si estás todo el tiempo en Facebook ahí y te cobran planes más altos con cosas que no necesitas, es decir, hacen un empaquetamiento donde te dan cosas que no necesitas a cambio de
un acceso limitado a elementos del móvil que te pueden generar un comportamiento adictivo, ¿no? Y te tienen enchufado ahí todo el tiempo y por lo tanto terminas en un plan que no necesariamente se ajustaba a tus preferencias, a tus restricciones presupuestales. No sé cuán relevante sea acá, pero sí vi en algunos blogs de Behavioral Economics que había gente que lo estaba discutiendo como un tema interesante a explorar. Entonces, ¿cómo funciona el diagnóstico de esto? Tengamos siempre presente esa frase de Oscar Wilde: lo único que no puedo resistir es la tentación. Es la manera menos técnica de resumir lo que hemos conversado. Y algunos principios básicos o puntos clave del descuento hiperbólico, del autocontrol. Lo primero, las personas tenemos dificultades para posponer recompensas o estímulos placenteros. Lo queremos ahorita. O sea, es posible que neurológicamente simplemente estamos cableados para querer rápidamente la recompensa. La dopamina entra en acción y inhibe un poco nuestra función ejecutiva. Tenemos esta propensión que nos cuesta, nos agota para ceder a nuestros impulsos y tener la recompensa inmediata. Por lo tanto, damos un valor excesivo a la realización de un estímulo presente. Lo valoramos más de lo que debiéramos. Y en consecuencia podemos tomar decisiones impulsivas. Entonces yo defino que quiero algo, pero en el camino me topo con una tentación y cedo a la tentación. Básicamente ese es. Y digamos, uno podría decir que es la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cuántas veces? Siempre a una pequeña broma, estamos entre adultos. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos acá si la gente ejerciese más autocontrol? Si nuestros padres de repente, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de desviaciones de las preferencias expresadas, y esto es bien importante, son preferencias expresadas, no son preferencias reveladas en el comportamiento, que es un axioma básico de la economía, que ocurren en contextos en los cuales las personas toman decisiones rápidas con feedback presente limitado. Y una cosa con la que hay que tener mucho cuidado es que los economistas sabemos que lo que la gente dice que quiere y lo que la gente hace puede ser muy distinto. Y no necesariamente porque la gente está desviándose de la teoría clásica, sino porque la gente no te quiere contar qué es lo que realmente quiere. Entonces, por eso, Paul Samuelson postuló que en realidad lo que a los economistas nos debería importar son las preferencias reveladas por el comportamiento de las personas en el mercado, dónde ponen su plata, qué hacen. Y esa es la forma en la que podemos entender qué es lo que quieren. Entonces, es una palabra, una advertencia con la economía del comportamiento es que tenemos que tratar de entender en qué medida lo que la gente dice que quiere es realmente lo que quiere, y eso es bien difícil, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos si lo que la persona realmente quería era pagar 100 y en realidad no está mejor con el equipo de 200 por más que pague un plan mayor? De repente, la persona sí quería esto. Entonces, es difícil, o sea, es difícil inferir que sus acciones no reflejan sus preferencias. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque es muy fácil caer en la tentación de decir nosotros sabemos más que el consumidor y por lo tanto vamos a... Entonces, creo que para mí al menos ahí fue bien útil tratar de organizar esto de una manera simple en dos matrices que nos permiten entender cuándo hay una buena probabilidad de que el descuento hiperbólico, la falta de autocontrol, está haciendo que las personas se desvíen de sus preferencias. Y eso requiere analizar, uno, la naturaleza temporal de la decisión y la naturaleza del proceso de decisión. La naturaleza temporal de la decisión se refiere a cómo se distribuyen los costos y beneficios de la decisión en el presente y en el futuro. De esos cuadrantes, ¿cuál nos crea problemas para efectos del descuento hiperbólico? ¿Cómo? ¿Puedes decirlo más alto? El cuadrante izquierdo, pero izquierdo superior, izquierdo... Claro. Un beneficio presente y un costo en el futuro nos crea problemas. Así es. Entonces, una decisión
que carga muchos beneficios al presente y muchos costos al futuro, va a ser un tipo de decisión en la cual tenemos que estar bien pendientes, porque es posible que el consumidor esté desviándose de sus preferencias y esté tomando decisiones subóptimas para él, que esté dejando de lado estrategias que vistas en el tiempo son claramente superiores y esté tomando decisiones de las cuales incluso después se puede arrepentir. Y esta matriz se refiere a dos características del proceso de toma de decisión. Si es una decisión rápida, que tomo en segundos, que no pienso mucho, es pum, ya, listo, lo compré, o pum, ya, lo hice, o es un tipo de decisión que requiere reflexión, análisis, discusión, digamos, es ver qué me sirvo cuando estoy en el restaurante, no lo pienso mucho, cuando estoy en un restaurante de comida rápida, estoy frente al menú, en la caja hay una cola, lo decido en segundos, o decidir si me compro una casa o no. La consulto con mi pareja, voy, veo la hipoteca, las condiciones del banco, investigo varias opciones. Es un proceso lento. El otro es un proceso rápido. Y también está la posibilidad de revertir la decisión. Si revertirla o corregirla es fácil, no me cuesta mucho hacerlo, o si es difícil hacerlo. Una vez que me comí el combo del restaurante de comida rápida, ya no tengo cómo revertirla, y si quiero corregirla, pues tengo que de repente hacer más ejercicio, es costoso hacer ejercicio, ¿no? Entonces, es una decisión un poco más complicada. Si un ejemplo fácil de esto es el modelo de negocio de Zappos en Estados Unidos, que te vende zapatos online, y si no me gustan los devuelvo sin ningún problema y no me cobran. Tengo como 4 días para devolverlos, entonces es una decisión súper fácil de corregir. Limita un montón el espacio para la compra impulsiva. Entonces, si el proceso es rápido y la decisión es difícil de corregir, también hay una alta probabilidad de que estemos en una circunstancia en la cual la persona puede tomar decisiones subóptimas. Y la mezcla de las dos, o sea, una decisión con costos muy cargados en el futuro y beneficios cargados en el presente, y un proceso rápido de toma de decisiones que no lo pienso mucho, puedo ceder a mis impulsos y que luego no voy a poder corregir, no voy a poder revertir, entonces ahí la probabilidad es bien alta de que la persona esté en problemas y requiere que, o sea, podemos utilizar estas herramientas para tener un diagnóstico un poco más acertado y ver si hace sentido pensar en algún tipo de intervención. No siempre hace sentido pensar en una intervención. A veces la lavada te sale más cara que la camisa. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Entonces, ¿qué tipo de estrategias de intervención podríamos pensar? Pues la primera es tratar de hacer más notorios los costos presentes de la decisión. Nos estamos hablando de que estas son las personas, podemos estar en problemas cuando tenemos que tomar decisiones con costos muy cargados en el futuro y beneficios muy cargados en el presente. Pero a veces hay costos ocultos en el presente o costos que podemos hacer más relevantes. Muchas decisiones tienen un costo moral, un costo emocional. ¿Cómo me siento conmigo mismo de saber que no he sido capaz de resistir a la tentación? Eso tiene un costo también. Si yo lo hago más relevante, realmente puede alterar un poquito la decisión. Un estudio bien interesante sobre esto, pero básicamente si lo escondemos un poco más, si lo maquillamos un poquito, si las personas tienen que leer letra chiquita para entender el beneficio de algo, entonces no hacen el esfuerzo, ¿no? Salvo que alguien realmente lo quiera. Y suele ser una buena manera de discriminar entre alguien que está cediendo al impulso y alguien que está actuando en función a un proceso un poco más ordenado de toma de decisiones. Si yo ya sé lo que quiero, y para descubrir si algo es consistente con lo que quiero, tengo que forzarme y leer un poquito, leer la letra chica, fijarme bien en la oferta, lo voy a hacer. Pero si estoy cediendo al impulso, no. Entonces, si trato de hacer que los beneficios presentes sean un poquito menos notorios, puedo de repente diferenciar entre las personas que iban a ceder al impulso versus las personas que realmente estaban decididas a tomar una decisión porque saben que es lo mejor para ellos. Y hay gente que tiene todo el derecho de decidir, no, yo quiero comer en McDonald's porque es lo que me gusta y luego lo compenso haciendo ejercicio, o simplemente no valoro tanto mi salud y punto, ¿no? Las personas somos libres de escoger nuestras mejores decisiones. Y lo otro es decisiones automáticas, es decir, no darle a la persona el chance de enfrentarse a la decisión o de enfrentarse a la posibilidad de ceder ante el impulso, sino más bien de salirse de un esquema. Esto es algo que se utiliza muchísimo en la industria financiera, sobre todo en pensiones, donde las personas no ahorran, a pesar de que dicen que quieren ahorrar para su pensión, como hemos visto, no ahorran para su pensión.
Entonces, ahí vamos a ver un ejemplo concreto de cómo tratar de automatizar la decisión para que la persona solo tenga que decidir si no lo quiere, en lugar de decidir si lo quiere. Hace muchísimo más fácil discriminar entre quienes van a ceder al impulso y quienes van a tomar una decisión más racional. Y ahorita vamos a dar ejemplos concretos de esto. En esto funcionaría parecido a lo que tiene la ley de Estados Unidos que permite la compra de armas, pero no te lo entregan en ese momento, sino te lo entregan después. Eso se llama un cooling off period y claro, es para tratar de separar también la gente que está... Así es, sí. Hay gente que ha propuesto lo mismo para los matrimonios en Las Vegas. ¿Quieres casarte? Regresa en 2 semanas y si todavía te quieres casar, te caso en 5 minutos. Bueno, entonces la visión clásica nos dice, ok, tienes un comportamiento indeseado, vamos a tratar de reducir la valla para que la gente salte de uno al otro, ¿no? Lo que la economía del comportamiento nos dice es, no, en realidad tratemos de lograr que la gente empiece por el comportamiento deseado a través de los defaults y cosas que voy a explicar un poquito más ahora, y elevemos la valla para que la gente migre al comportamiento indeseado. Y vamos a ver ahorita en la práctica con ejemplos cómo funciona esto. ¿Cómo hacemos para que las personas contribuyan más a su fondo de pensiones? Las personas están preocupadas por su ahorro en la vejez, están preocupados por su pensión, no quieren caer en riesgo de pobreza en la vejez, pero no ahorran para su fondo de pensiones, ¿no? Porque no ejercen autocontrol, ceden al impulso de gastarse la plata en el presente y no ahorran para el futuro. Una opción es incentivos financieros. Ya, te doy un matching, te complemento. Bueno, eso genera un aumento en la población de este estudio, un aumento de 40% en el ahorro. Lo hacemos más fácil. Decimos, mira, lo único que tienes que hacer si quieres ahorrar es poner un cheque acá. Nada más. Y ya. Inmediatamente te voy a descontar un porcentaje de tu sueldo. La última opción, default. Vas a ahorrar. Es automático. Si empiezas a trabajar en esta empresa, te descuento inmediatamente. Si no quieres que te descuente, marca acá. Entonces, los enrumbamos por la decisión correcta. La decisión correcta desde un punto de vista genérico. Y solo si el individuo no lo quiere, tiene que tomar ciertas acciones para desviarse de ese curso. Entonces, nuevamente, nos permite discriminar entre el impulsivo y el que está siendo más racional. Si tú no quieres y te tomas el trabajo de marcar ahí, de llenar el formulario y decirle, no se te ocurra descontarme de mi sueldo para un fondo de pensiones, entonces, y es una decisión que he pensado. Por lo tanto, es una buena herramienta para poder discriminar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la activación fácil, la inscripción fácil al sistema de ahorro previsional genera un poquito más, pero lo más efectivo es el default. Entras a trabajar, te descuento 10% para tu ahorro previsional. Si tú no quieres que te descuente, entonces tienes que marcar acá, ¿no? Y la mayoría de la gente no marca, porque la mayoría de la gente quiere ahorrar y lo que les impide ahorrar es el controlar el impulso. Pero una vez que ya no tienes que controlar el impulso, porque el camino automático es para el ahorro, entonces la mayoría de la gente ahorra. Este estudio me encanta. Alimentación. Ahora con toda la discusión de la ley de la alimentación saludable, creo que falta un montón de perspectiva de economía del comportamiento para entender el comportamiento de las personas. ¿Cómo usamos lo que estamos aprendiendo para tratar de orientar mejor o separar mejor a las personas que toman decisiones de alimentación por impulso a las personas que están racionalmente decidiendo qué quieren consumir? Entonces, hay cosas muy pequeñas que de repente tienen un impacto más grande. ¿Cómo ubico los alimentos en un buffet, en una cafetería? Estos estudios similares se han hecho en colegios, se han hecho en cafeterías de adultos. En particular, si mal no recuerdo, es en una cafetería de adultos. ¿Y qué pasa si alejan las papas fritas 25 centímetros? Acercan el brócoli 25 centímetros. Entonces, de tal manera que tengo que hacer como que así para servirme las papas, el brócoli me lo sirvo así.
¿Cuánto efecto tiene eso? No es nada alejar 25 centímetros. Yo quiero comer las papas, las estoy viendo ahí, igual me estiro, ¿no? ¿Cuánto efecto tiene? Bastante. Para mover 25 centímetros es enorme. No cuesta nada cambiar el orden. Cuesta 0. Y logramos que las personas consuman entre 8 y 16% menos papas. Y el costo es 0. Y no les estoy sacando las papas, no les estoy prohibiendo que coman papas, no las estoy retirando del buffet. Eso ya sería demasiado, porque hay gente que quiere comer papas y tiene la libertad de comer papas, ¿no? Simplemente se los estoy alejando un poquito para discriminar al que cede al impulso del que dice, están lejos, pero ¿sabes qué? No, en realidad hoy sí quiero darme un gusto, qué sé yo, llevo toda la semana comiendo sano y me sirvo mis papas, no hay problema. Entonces, lo mismo podemos pensar en un montón de campos. Esto lo que está haciendo es hacer que, regresemos un poco, un segundo a la diapositiva de intervenciones. En ese ejemplo de la cafetería, ¿cuáles estamos usando? Y el 1 también. Estamos elevando un poquito el costo de consumir papas, porque tienes que hacer así, para hacerme las papas. Es un aumento ínfimo en el costo, pero ya es efectivo, ¿no? Y estamos haciendo menos evidente el valor presente del beneficio, porque como no se lo estamos poniendo ahí, de repente no las ve con tanta facilidad, ¿no? No lo tienta tanto. Y estamos también haciendo un poquito del 3. Si el default es voy, porque hay una cola, y entonces me sirvo lo que es más fácil, es el default, o sea, es la decisión automática. Estamos casi que automatizando la decisión de servirte cosas un poco más sanas, porque si tengo que parar y hacer un paso extra para tomar la decisión, que para mucha gente puede ser la decisión equivocada, entonces estoy haciendo una especie de default de, no, sigo y me voy sirviendo lo que es más fácil, lo que no quiero no me lo sirvo, lo que sí, sí. Entonces estamos en realidad haciendo una mezcla de las 3 ahí, con muy poquito costo. ¿Vamos a hacer un break entre los dos o sí, me sigo de frente? Ya, entonces vamos a ver una diapositiva más. Ya, tienen que tener muchísimo cuidado con cuán lejos se dejan llevar por estas cosas. Nuevamente, en el ejemplo de la cafetería, no se retiraron las papas del menú. Mucha gente preocupada nuevamente en Estados Unidos, por la calidad de alimentación que las personas consumen, pasaron una ley que prohíbe las presentaciones de gaseosas. Tienen obviamente un alto contenido de azúcar y se sabe que el azúcar es la principal causa de la epidemia de obesidad. Prohibieron las presentaciones grandes de gaseosas porque la gente se enchufaba toda la gaseosa entera. ¿Cuál creen que fue la reacción de la gente? El 60% de los neoyorquinos estuvo en contra. Porque a nadie le gusta que le prohíbas. ¿Por qué me vas a prohibir? ¿No? Entonces, no podemos ponernos en el lugar de las personas y tomar decisiones por ellas. Tenemos que tratar de primero tener un buen diagnóstico de la desviación del comportamiento de las personas en función con lo que predice la teoría clásica. Y luego hacer lo que Thaler llama los nudges, los empujoncitos, ¿no? Tratar de hacer cosas, intervenciones muy sutiles para darle un empujoncito y si por acá está la tentación, tratar de lograr desviarlo un poquitín. Pero si él realmente quiere la tentación, déjalo, ¿no? Porque la economía política de prohibir cosas para la gente es bien complicada y el costo puede ser mucho mayor. No solo en términos políticos, sino también en términos económicos, ¿no? Entonces ya, nos tomamos un break de 5 minutos. Tiro una moneda. Si cae cara, ganan 100 soles. Si cae sello, no ganan nada. Es una moneda normal. ¿Qué probabilidad tiene de caer cara? 50%. ¿Qué probabilidad tiene de caer sello? 50%. La otra opción, son excluyentes, escogen una u otra, es que les doy de frente 45 soles. ¿Cuál escogen? A ver, levanten la mano los que escogen A. 1, 2, 3. Ya, la mayoría se da por B. ¿Por qué escoges A? Me gusta más el ¿Tú eres economista o abogado? Ya. ¿Cuál es el valor esperado de A? 50. 50.
¿no? 50% de probabilidad de que sea 100, 50% de probabilidad de que sea 0, el valor esperado es 50. ¿Cuál es más alto, A o B, en términos de valor esperado? De valor esperado A, A. Pero la mayoría se ha ido por B. porque su utilidad esperada es menor. Somos aversos del riesgo. Eso no es nada nuevo. Eso la teoría clásica lo dice. Hace muchísimo tiempo, hace más de un siglo. Porque la utilidad que derivamos, el beneficio que como personas derivamos de más dinero, para ponerlo de una manera que caje con esto, es marginalmente decreciente. Es decir, mientras más dinero tengo la oportunidad de ganar, menos me importa. La diferencia de ir de 0 a 1000 es mucho más importante para mí que la diferencia de ir de 1.000.000 a 1.000.000, ¿no? Y eso es bien de sentido común, en realidad, y como les digo, hace más de un siglo que los economistas lo sabemos. Y eso, por lo tanto, genera aversión al riesgo, porque si tú me dices que yo tengo 45 seguros, pero en la otra opción puedo ganar 50, es decir, 5 más, pero con riesgo, lo que derivo, la utilidad que derivo de esos 5 más, el beneficio para mí de esos 5 más, no es tan grande. Entonces me voy por los 45 seguros, básicamente. Entonces, durante mucho tiempo la teoría clásica ha tratado de explicar con este marco analítico nuestras decisiones en contextos de riesgo. Somos aversos al riesgo por lo que les he explicado y eso es lo que permite explicar nuestras decisiones. Les doy otra opción. 900 soles, ahorita, ¡pum! O 90% de chance de ganar 1000. ¿Cuál agarran? 900, ¿no? A pesar de que el valor esperado es igual, 900 agarran, por lo que hemos conversado. Ahora, tienen que escoger entre estas dos. Pierden 900. Esa es la opción C. La opción D, 90% de chance de perder 1000. Levanten la mano los que escogen la opción C. Levanten la mano los que escogen la opción D. Ya, la mayoría escoge la opción D. Ya. ¿Qué hay de diferente entre este y el anterior? En la anterior ustedes eran aversos al riesgo. Y ahora están siendo propensos al riesgo. Ya, entonces eso no lo explica la teoría clásica. A ver, dos últimos. Opción A, el primero, les doy a ustedes a todos 1000 soles, a cada uno. Y los obligo a escoger entre dos opciones. 50% de chance de ganar 1000 o 500. Les doy 500 de frente. ¿Cuál escogen? ¿Quiénes escogen A? ¿Y quiénes escogen B? La mayoría, ya. Eso es consistente con la teoría clásica, ¿no? Con las decisiones que ustedes han estado tomando. Ahora cambiamos un poco la figura. Les doy 2000. A cada uno de ustedes les doy 2000 soles de frente. Ya, los 2000 soles son suyos. Y los obligo a escoger entre dos opciones. 50% de chance de perder 1000 o una pérdida segura de 500. ¿Quiénes escogen la opción C? D. Ya, la mayoría escoge D. ¿Qué diferencia hay entre A y B y C y D? En términos, al economista, en términos de valor esperado, ¿qué diferencia hay? Ninguna. En los dos sets de problemas, independientemente de qué escojan, van a terminar igual. Lo que la probabilidad nos dice es que van a terminar igual. Si escogen A, lo más probable es que terminen con 1500. Si escogen B, terminan con 1500. No, si cojo A puedo ganar también. Yo estoy diciendo lo más probable. El valor esperado. Si escogen C, el valor esperado es 1500. Si escogen D, el valor esperado es 1500. En A, B, C y D, el valor esperado es igual. Sin embargo, ustedes han tomado decisiones, y esto es lo mismo que ocurre con todas las personas a las que se les
presentan, con la mayoría de personas a las que se les presentan estas opciones, que son un poco inconsistentes en el sentido de que han escogido en algunos casos ser más aversos al riesgo y en otros casos ser más propensos al riesgo. Nuevamente, la teoría clásica no permite entender eso. Como dijo su colega, hay algo ahí que cuando nos enfrentamos a la posibilidad de una pérdida, reaccionamos distinto que cuando nos enfrentamos a la posibilidad de una ganancia. Entonces, las pérdidas y las ganancias no las procesamos igual, o las probabilidades, los riesgos de perder y los riesgos de ganar, o las probabilidades de ganar y las probabilidades de perder, no las procesamos igual. La teoría clásica asumió que las procesábamos igual, pero no es así. Ustedes lo acaban de comprobar con su propio comportamiento. Eso se llama inconsistencia temporal en las actitudes frente al riesgo. Simplemente inconsistencia en las actitudes frente al riesgo. Y la economía del comportamiento nos da 3 elementos para tomar en cuenta con esto. El primero es que las pérdidas y las ganancias no son neutrales, no las vemos simplemente haciendo sumas y restas, sino tienen un valor psicológico para nosotros. Nos encanta ganar y odiamos perder. Entonces, ese efecto psicológico nos hace procesarlas de manera distinta. Y resulta que el efecto psicológico de la pérdida es mucho más intenso que el efecto psicológico de la ganancia. La pérdida nos genera sensaciones mucho más fuertes que las sensaciones que nos genera la ganancia. Y la utilidad que obtenemos, o el beneficio como consumidores que obtenemos de un estado, de una situación particular, no depende del valor absoluto de esa situación, sino de cuánto hemos ganado o hemos perdido. Como vimos en los problemas anteriores, el valor esperado en todos era 1500. Es decir, el punto de llegada en todos era 1500. Sin embargo, ustedes escogieron diferentes vías para llegar a esos 1500 en función de cuáles les generaban más mejores estímulos psicológicos, en cuáles evitaban pérdidas y en cuáles maximizaban ganancias. A pesar de que iban a terminar igual en 1500. Lo que la teoría clásica nos dice es que si terminas igual en 1500 tienes que ser consistente en cómo llegas a esos 1500 porque lo que importa es qué beneficio te dan los 1500. Pero eso no es así, como ustedes mismos acaban de demostrar. Como nos duele un montón perder, nos duele más perder que ganar, tomamos diferentes caminos en función de si estamos ganando o si estamos perdiendo. Entonces, estos 3 hallazgos de la economía del comportamiento nos permiten organizar un marco analítico para entender las decisiones de las personas en estos contextos, basados en 3 principios fundamentales para entender el comportamiento de las personas en contextos de incertidumbre. El primero es que las personas evaluamos nuestras opciones con relación a un punto de referencia. Es decir, evaluamos nuestras opciones con relación a cuánto ganamos o cuánto perdemos con relación a una referencia que tenemos y que se ha formado psicológicamente. En la teoría clásica eso no existe. En la teoría clásica las personas decimos, ya, mi valor esperado es 1500, la utilidad, ¿cuánto importa para mí esos 1500 tanto? Ok, decido versus lo que tengo hoy. No. No hay ningún efecto psicológico ahí en términos de algo que no sea un cálculo objetivo. En la economía del comportamiento, nuestro punto de referencia se forma en base a diferentes elementos que no son objetivos. Entonces, por ejemplo, si tengo la oportunidad de moverme de trabajo, mi punto de referencia obviamente es cuánto gano. Eso suena más o menos objetivo, ¿no? Entonces, si alguien me va a ofrecer un sueldo mayor, es una ganancia. Si alguien me va a ofrecer un sueldo menor, es una pérdida. Eso es bastante simple. Pero, ¿qué pasa si soy un vendedor y en realidad una parte bien importante de mi sueldo es mi bono? No sé cuánto voy a sacar de bono, porque depende de cuánto venda, pero sí tengo una expectativa. Y esa expectativa genera mi punto de referencia. Entonces, imagínense que yo espero vender 100, vamos a hacer el ejercicio. Yo espero vender 100 en el año y espero que mi bono sea de 30 por haber vendido 100. No sé si voy a llegar,
pero esto es lo que espero si logro vender 100. Entonces, luego me entero de que el resto del equipo espera tener un bono de 50. No sé cuánto esperan vender, pero sé que esperan tener un bono de 50. ¿Cómo cambia eso mi punto de referencia? Claro, incrementa. Incluso sin saber cuánto van a vender. Digo, ya, aguanta. Si estos van a hacer un bono mucho mayor, no, pues entonces yo también quiero un bono mayor, ¿eh? Mi punto de referencia se ancla en la expectativa que tienen los demás. Entonces, está siendo afectado por elementos psicológicos que no necesariamente son tan objetivos, ¿no? Otro proceso de formación de puntos de referencia es la historia reciente. Vamos a ver algunos ejemplos ya más aplicados de esto, brevemente. Para vender mi casa, o para vender un auto, o para vender un activo, muchas veces puntos de referencia comunes en cuánto lo compré. Cuánto lo compré, y eso determina si logro obtener ganancias o pérdidas, es decir, si voy a estar por encima de ese valor o por debajo de este valor. Regresemos un poquito a este ejemplo. Si mi expectativa era 30, este era mi punto de referencia, y si sacaba un bono por más de 30, si me daban un bono de 35, iba a estar feliz. Si me daban un bono de 25, iba a estar tristísimo. Además están esperando 50 y me dan un bono de 35. ¿Cómo me voy a sentir? Tristísimo, a pesar de que racionalmente, en función a los 100, yo había calculado que me correspondía a 30. Entonces, al cambiar mi punto de referencia, estoy evaluando los 35 de bono como una pérdida con relación a esto, porque me han cambiado mi punto de referencia, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando yo lo que me ancla en un punto de referencia es una transacción pasada, es cuánto compré mi casa. Si voy a poder venderla por encima de eso es una ganancia, si voy a poder venderla por debajo de eso es una pérdida. Bueno, ya hemos visto la comparación con la teoría clásica. El segundo principio. Sí. No digo que el carro es un ejemplo de eso, ¿no? Claro. Y por ejemplo, eso también muchas veces determina el momento en el que yo voy a vender el carro. Yo ya sé que voy a perder con el carro, porque el carro se deprecia muy rápido. Pero tengo un punto de referencia de más o menos en cuánto espero venderlo. Y si llega un momento en el cual siento que si lo sigo usando voy a sacar menos de eso, a pesar de que puede ser económicamente, financieramente, más eficiente que yo lo siga usando y que lo deprecie por completo, me compro otro carro. Entonces la gente renueva carros en el Perú, los ejecutivos, porque esta data no es del peruano promedio, es de los ejecutivos renuevan carros en el Perú cada 2 años, en promedio. Cuando tú ves el comportamiento de empresas que han estudiado la vida óptima de su flota, renuevan cada 5 años, en promedio. Son empresas que han hecho un cálculo financiero de cada cuánto tiempo es más eficiente renovar el auto. Entonces los ejecutivos están teniendo un comportamiento subóptimo. Es muy posible que tenga mucho que ver con esto, ¿no? Están actuando en función a su precio de referencia. Y están dejando que el precio de referencia los ancle para tomar una decisión que minimiza la pérdida, pero no es la que más conveniente financieramente. Perdón, me iba a pasar. Ya. Bueno, lo segundo es que nos afecta una sensibilidad psicológica decreciente frente a los cambios en nuestro estado. Esto sí es muy parecido a las predicciones de la economía de la visión clásica, que es que la diferencia subjetiva entre 1000 y 900 es menor que la diferencia entre 200 y 100, ¿no? O sea, pasar de 900 a 1000 nos importa menos, la ganancia nos genera sentimientos menos intensos que pasar de 100 a 200. Eso es obvio, la economía clásica dice lo mismo. El tercero es más interesante. Las pérdidas nos afectan mucho más que las ganancias, lo venimos conversando. Y incluso se le puede poner un número a esto, y esto es súper útil. Si ustedes tienen la posibilidad de participar en una apuesta justa, tiene una moneda, 50% de probabilidad de que caiga cara, 50% de probabilidad de que caiga sello. Si cae cara, pierden 100. ¿Cuánto tienen que ganar si cae sello para que quieran entrar en la apuesta?
Lo que dicen numerosos experimentos en circunstancias diferentes es que ese ratio está entre 1.5 y 2.5. Es decir, tiene que ganar entre 150 y 250 para querer entrar en la apuesta. Y es bien alto, es bien alto. Les voy a explicar ahorita por qué. Ya, si la probabilidad de cada uno es 50%, el valor esperado de esto es 0. Entonces, no tiene mucho sentido que la gente entre. Lo que dice la evidencia es que la gente entra masivamente cuando el valor esperado es 100. O sea, gano 200, pierdo 100. Sin embargo, si tú me dices que gano 110 y pierdo 100 y puedo hacer esta apuesta infinitas veces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? No la voy a hacer, pero voy a hacer un montón de... Si la hiciera, hago un montón de plata. Pero la gente exige 200 para participar. Incluso cuando le das la oportunidad de hacer el experimento repetidas veces. Entonces, la aversión a la pérdida es tan fuerte que nos desvía significativamente de una decisión, de una estrategia que es claramente superior. El efecto psicológico de la probabilidad de perder pesa tanto en nuestro proceso de decisión, nos asusta tanto, que nos desvía de una estrategia claramente superior. Incluso si esto fuese 101, es una estrategia superior si la puedo hacer varias veces. Si puedo tirar la moneda 50 veces, voy a ganar con esto, ¿no? O sea, tengo una muy alta probabilidad de ganar, por más que sea poquita plata. Sin embargo, la gente exige una recompensa mucho mayor. Esto da lugar a otro efecto que es muy común y ha sido muy estudiado, que es el efecto de endowment o el efecto de dotación, que es que la valoración que yo tengo de un bien cambia cuando yo soy el posesionario del bien. Y eso también no tiene ningún sentido y es interesante cómo surgió este efecto. Richard Thaler, el economista fundador de la economía del comportamiento, premio Nobel, observó que uno de sus colegas economistas, un profesor en la universidad donde él trabajaba, compraba botellas de vino en subastas. Pero el tipo tenía una regla. Nunca compraba una botella de vino por un valor superior a los $35. Entonces, cualquier cosa hasta los $35, si la botella le gustaba, ¡pum!, la compraba. Y un día Thaler le pregunta, oye, ¿y cuándo vendes? El tipo, no, nunca vendo si no es por más de 100. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Él compraba las botellas en las subastas, pero nunca pagaba más de 35. Si tenía la oportunidad de vender una de sus botellas en la subasta, nunca vendía por menos de 100. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Cómo? Sus botellas no valían 100. ¿Cómo que sus botellas no valían 100? Pagaba solo 35 por ello, quería ganar los 60. Ya, pero... Podía comprarse botellas y ganar. Espérate, ¿cómo dice, perdona? Se quería desprender de sus botellas. No, cuando ya eran suyas. Ya, pero... No, pero se sobrevalora la botella no solo porque la tengas, sino por el esfuerzo de comprarla, de haber esfuerzo. Ya, pero podía ganar todo eso es interesante, pero 99. ¿cuál es, cómo dices? Podía ganar comprando hasta de 99. Porque O sea, porque hay una estrategia que es claramente dominante y que él no está haciendo. ¿Cuál es? La propiedad del bien altera la percepción.
Ya, eso es cierto y eso es una de las cosas, pero para entender mejor los detalles de eso es importante entender qué está pasando acá. Hay una estrategia superior que cualquier asesor objetivo le va a decir hazla y él no la está haciendo. ¿Cuál es? ¿Cómo? Claro, él podría estar vendiendo a 70 y duplica. Compra un día a 35, al día siguiente vende a 70. Si alguien le quiere comprar a 70, la puede vender y no lo está haciendo. Él dice, por menos de 100 no vendo. Pero si alguien le ofrece 70 y duplica y no vende, ¿qué lógica tiene eso? Podría volver a comprarse la misma botella a 35 y se la chupa. Y hizo 100% de utilidad. Es una estrategia claramente superior. Cualquier persona que lo asesore le va a decir, hazlo. Y él no lo está haciendo. Y es un profesor de economía, PhD en economía. Ya, ok, pero lo que pasa es que como los vinos son productos no uniformes, él podría comprar una botella de 35, cuyo valor real podría ser 150, y él la vende a 100. Estamos hablando de subastas, o sea, estamos hablando de procesos competitivos, donde hay un montón de personas compitiendo por el precio, y el precio, o sea, es un mercado bien competitivo. Y por otro lado, él está comprando vinos de cosecha, ¿no? Entonces ahí no es la única botella, hay varias botellas de la misma cosecha que uno pensaría que son sustitutos casi perfectos. Entonces, claro, ustedes han dicho lo que está ocurriendo. Una vez que él tiene la botella, la valora mucho más. Eso no es racional. No quiere decir que no ocurra, pero tenemos que tener claro que eso no es racional bajo la perspectiva de la economía clásica y te lleva a tomar estrategias que son inferiores. Es decir, él podría estar generando un mayor beneficio para él si decidiera vender en 70 y volverse a comprar la misma botella en 35 y chupársela, ¿ya? Si lo que quiere es tomarse la botella de vino. Entonces, este es el efecto dotación. Una vez que yo tengo el bien, me cuesta demasiado desprenderme de él. Y al punto al que eso me puede desviar de estrategias que son claramente superiores, que me van a permitir, en circunstancias objetivas, obtener un mayor beneficio. Veamos algunos ejemplos reales. Bueno, ese era real también, pero veamos otros. Ya hemos hablado de las casas, ¿no? Yo quiero vender mi casa. Si tengo un asesor financiero y le pregunto, ¿en cuánto la debería vender? Pues lo que me va a decir ese asesor financiero es, chequea cuál es el valor presente de los flujos que va a generar tu casa y en función a eso, ponle un precio y eso es lo que vale tu casa. Si no tengo esa información, una buena referencia es cuál es el valor de mercado de casas en lugares parecidos y de características parecidas. Y sobre la base de eso yo tengo que formar mi expectativa de precio y decir en cuánto la quiero vender. ¿Cuán importante creen ustedes que es el precio al que la compré? En este esquema racional que un asesor financiero me diría, lo que la teoría financiera dice que es la forma óptima de fijar el precio de mi expectativa de venta, y ahí no hay mucha discusión, o sea, juntamos a 100 PhDs en finanzas y los 100 van a decir, sí, esa es la manera óptima de fijar tu precio de venta. El precio de compra no tiene ningún rol que jugar, pero en el comportamiento que observamos en las personas, ¿cuán importante creen ustedes que es el precio de compra? ¿Cuánto más importante que el valor de mercado? O sea, mi vecino vendió mi casa, yo sé en cuánto la vendió. ¿Cuán importante es el precio al que yo compré mi casa versus el valor de venta del vecino? ¿Una vez, dos veces, media vez? ¿Cuánto más pesa en mi decisión? 10. Pesa 10 veces más en mi decisión. El precio al que yo compré la mía en mi decisión es 10 veces más importante para determinar mi expectativa, el precio que voy a pedir, que el precio al que acaba de vender el vecino. Eso no tiene ninguna lógica, pero así somos. Claro, no funciona, porque uno podría pensar, bueno, de repente la gente lo hace, es una estrategia de negociación, ¿no? Trato de pedir más. Esto obviamente aplica cuando el valor de mercado está por debajo del valor de compra, ¿no? Yo compré la casa en 100, hace 10 años, mi vecino acaba de venderla hoy en 50. Digo, pucha, yo no, voy a pedir un valor superior, más cercano a los 100 o por encima de los 100. Uno pensaría, bueno, de repente es una estrategia de negociación y funciona, empiezo con una expectativa más agresiva, pero no.
sacan solamente el 5% de la diferencia entre el valor de mercado y el precio de, menos del 5% entre el valor de mercado y el precio que piden. Entonces ni siquiera funciona, no es efectiva. ¿Por qué lo hacen? El efecto psicológico, es decir, voy a perder, es tan grande que los lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué es una decisión equivocada? Porque la casa se queda mucho más tiempo en el mercado, pero nadie la quiere comprar, porque está pidiendo mucho. Entonces, igual termina vendiéndola al mismo precio, a un precio muy parecido al que la vendió el vecino, pero esperó 3 veces más. ¿Eso es eficiente? Pues obviamente no es eficiente, pero lo hace. El miedo que le da a la pérdida, oye, la compré en 100, voy a tener que venderla en 50, no la voy a vender en 50. 6 meses después la termina vendiendo en 51. ¿No? Si lo hubiese puesto en 51, lo hubiese vendido en 1 mes, en 2 meses. Este es bien divertido también. ¿De cuánto depende cuántas horas trabaja un taxista? El gremio de taxistas contrata a un asesor financiero, un asesor económico, le va a decir lo mismo que le dirían todos los que sepan lo que están haciendo. Pues depende de el beneficio marginal de cada hora de trabajo. Si tú valoras tu tiempo en 20 y en 1 hora de trabajo vas a ganar 30, pues trabájala. Si en 1 hora más de trabajo vas a ganar 25, trabájala. Si en 1 hora más de trabajo vas a ganar 18, ya no lo trabajes, porque tú valoras tu tiempo en 20. Entonces, de esa forma deberían los taxistas determinar cuánto tiempo trabajan. Y el clima nos permite medir cómo cambia, o sea, si el comportamiento de los taxistas es consistente con la lógica económica, porque cuando llueve hay un montón de gente pidiendo taxis y por lo tanto hay un montón de carreras y en cada hora gano mucho más. Cuando hay sol, esto es un experimento en Nueva York, es diferente que en Lima, ¿no? Cuando hay sol, la gente camina, nadie quiere tomar taxi. Entonces me puedo pasar un montón de tiempo buscando pasajeros y no encuentro. Por lo tanto, la ganancia marginal de cada hora de trabajo es mucho menor. Entonces, asesor económico del taxista le diría, cuando llueve, ¿qué tienes que hacer? Trabajar un montón de horas, ¿no? Y cuando hay sol, tómatelo con calma, porque no hay carreras, ¿qué vas a andar haciendo? Bueno, yo creo que ustedes ya se imaginan qué hacen nuestros amigos taxistas. Cuando hay lluvia, alta demanda, alta probabilidad de hacer un montón de plata, trabajan pocas horas. Cuando hay sol, se matan, están 10 horas barriendo las calles para tratar de encontrar pasajeros. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? O sea, ellos tienen un punto de referencia de cuánto quieren ganar en un día. Si están por encima de lo que quieren ganar en ese día, han ganado. Si están por debajo, han perdido. Si es un día lluvioso y hay un montón de pasajeros, con 4 horas de trabajo logran estar por encima de su punto de referencia. Yo quería hacer como taxista 50 soles en un día. Llueve, escucha, trabajé 4 horas y me hice 60. Me voy para casa. A pesar de que sería eficiente para él seguir trabajando en la calle unas cuantas horas más. Hay sol, no hay pasajeros. Oye, llevo 6 horas y no llego a los 50, estoy en 30. Tengo que seguir, ¿no? Porque sigue con la sensación de pérdida. No es eficiente, no es lógico. Nadie le diría que lo haga así, pero el efecto de la pérdida está pesando tanto en él que hace una estrategia que no es óptima, que no es eficiente. Y aquí un ejemplo del mercado de ustedes, un estudio bien bacán que está citado ahí, lo pueden buscar. La visión clásica nos dice que las personas necesitan información, ya lo hemos discutido un montón. Entonces, hay un montón de personas que están en los planes equivocados, también lo hemos discutido, planes que no son óptimos para ellos, dado su consumo. Planes de telefonía móvil. En Inglaterra, se diseñó un algoritmo que permite optimizar los planes de los consumidores, los planes de telefonía móvil de los consumidores, tomando en cuenta su consumo. Es decir, dado tu consumo, yo te voy a decir qué plan te permite gastar menos. Y se identificó
que después de analizar a 60.000 clientes con los datos de sus recibos durante 2 años, o sea, había bastante data, se identificó que había 2 tipos de grupos que estaban en una situación subóptima. Los que tenían que moverse un plan mayor, es decir, consumían sistemáticamente más de lo que su plan les permitía y por lo tanto pagaban sobrecargos muy caros, y si se movían a un plan más alto iban a pagar menos. Y los que tenían que moverse a un plan menor, es decir, no consumían todo lo que su plan les permitía, y si se movían a un plan más barato iban a pagar menos y consumir lo mismo. Sobre esa base el algoritmo optimizó esos 2 grupos y les dio una recomendación. Le dijo, oye, cámbiate a este plan y vas a estar mejor, vas a pagar menos. En algunos casos eso era, cámbiate a un plan más caro y vas a pagar menos porque no vas a pagar los recargos, tu factura mensual va a ser menor a pesar de que estás en un plan más caro. Y en el otro caso era, cámbiate a un plan más barato y vas a pagar menos porque no estás consumiendo todo lo que te ofrece tu plan. Como les digo, la data era inequívoca, eran 2 estrategias superiores. ¿Quiénes se movieron más? ¿Los que tenían que pasarse a un plan mayor o los que tenían que pasarse a un plan menor? ¿A un plan menor? ¿Por qué a un plan menor? ¿Cómo? Estaban gastando de más, era un plan que no consumían. Ya, pero que en el otro también también estaban gastando de más. O sea, los 2 están gastando de más. Lo que la teoría clásica nos dice es los 2 deberían moverse por igual, ¿no? Si el 50% se movió a un plan mayor, el 50% debería moverse a un plan menor también, de los 2 grupos, ¿no? Pero eso no ocurrió. Ustedes dicen que los del plan menor deberían cambiarse. En realidad no ocurrió así. Dado un nivel esperado de ahorros, la probabilidad de que se migre a un plan mayor es 6 veces más alta que la probabilidad de que se migre a un plan menor. ¿Por qué? ¿Cómo lo que acabamos de estar discutiendo sobre teoría prospectiva nos ayuda a entender esto? ¿Qué rol juega la aversión a la pérdida acá? ¿Quiénes sienten que están perdiendo en su plan actual? Los que deberían moverse a un plan mayor. ¿Por qué? Porque ellos tienen un plan en el que pagan 10, pero como consumen extra, todos los meses les terminan cobrando 15. Su punto de referencia era 10, pero están pagando 15. Están perdiendo 5. Eso les duele un montón. Esos van a querer salirse de esa situación lo más rápido posible. A los otros pagan 10 y siguen pagando 10. Y tú les estás diciendo, podrías moverte un plan en el que pagas 8 y no va a pasar nada. O sea, ganas 2. Pero la motivación de la ganancia no es tan fuerte como la aversión a la pérdida. Entonces, a pesar de que les estás dando la información, no se cambian. Los que sí se cambian son los que les estás diciendo, estás perdiendo, estás por encima de tu punto de referencia, estás perdiendo, aquí puedes estar perdiendo menos y 6 veces mayor. Entonces, nuevamente, para los 2 es óptimo cambiarse de plan, pero unos reaccionan mucho más que los otros. Ya no nos queda tiempo. Vamos a hacer 5 minutos para esto y ya estamos. De intervención claras para tratar de ayudar a las personas en situaciones en las cuales la aversión a la pérdida las resista a entrar en una transacción en la que saldrían beneficiados, como el caso de telecomunicaciones que acabamos de ver. La aversión a la pérdida, la aversión a la pérdida cambia su comportamiento con relación a las transacciones que escogen, ¿no? O la manera diferente en la que analizan ganancias y pérdidas. Entonces, unas personas están entrando al nuevo plan, otras no, a pesar de que sería óptimo para ellos. Entonces, hay 3 tipos de cosas que podemos hacer. 1, cambiar la percepción del punto de referencia. Como en el caso del vendedor y los bonos. Si yo logro a través de información lograr cambiar el punto de referencia de la persona para que no vea una situación como una pérdida, sino como una ganancia, o al revés, dependiendo de la circunstancia, puedo lograr que cambie su comportamiento para algo que es óptimo para él. 2, la educación. En ese experimento de los taxistas, las personas que llevaban más años como taxistas no tuvieron el comportamiento
de irse rápido en los días de lluvia y quedarse trabajando en la calle en los días soleados. Perdón, no tuvieron, sí, más bien lo hicieron al revés. Trabajaron más en los días de lluvia, trabajaron menos en los días soleados. Los taxistas más viejos, con más años de experiencia manejando taxi, tuvieron un comportamiento más consistente con la lógica económica. Hay numerosos otros experimentos en los cuales las personas con más experiencia en ciertos tipos de transacciones se comportan de una manera más afín a la lógica económica. Y los novatos son los que caen más presa de situaciones en las cuales la aversión a la pérdida te juega una pasada. Entonces eso sugiere que haber expuesto a la persona a las situaciones o haberlo entrenado, haberlo educado, le permite diagnosticar él mismo cuándo puede estar siendo sujeto a el efecto de la aversión a la pérdida. Y el framing, o sea, cómo presento yo las ganancias y las pérdidas, también genera una diferencia, que es otra moneda del primer punto, ¿no? Cambiar la percepción del punto de referencia. Y veamos acá un ejemplo interesante para ustedes. No sé si tecnológicamente esto sea un ejemplo real o no, pero asumamos que sí, ¿ya? Un operador de Internet comunica que un virus ha infectado su red. Si no se hace nada, va a destruir toda la data de las laptops, computadoras, celulares, tablets, servidores de sus clientes. Toda la data, incluyendo la que tienen backupeada en la nube, porque el virus entra y destruye todo, borra todo, no hay forma de recuperarla. En total son 6 millones de usuarios los de ese operador de Internet. Y el operador les dice que solo tiene 2 opciones de respuesta. Puede iniciar un programa A, que salva la data de 2 millones de usuarios, o puede iniciar un programa B con 1/3 de probabilidad de salvar la data de 6 millones de usuarios y 2/3 de probabilidad de no salvar la data de nadie. Las dos son excluyentes. Y les dice a ustedes, regulador, ¿qué hago? ¿Cuál escogen? Ya, levante la mano los que escogen A. Ya, levante la mano los que escogen B. Ya, ¿por qué escogen B? Ya, vamos a... Ahora, alguien en OCIPTEL dice, oye, aguanta. Esas no son las únicas 2 opciones. Tenemos otras 2 opciones que también son excluyentes. Tienes el programa C. En el programa C, 4 millones de usuarios pierden toda su data. En el programa D, hay 1/3 de probabilidad de que nadie pierda su data y 2/3 de probabilidad de que 6 millones de usuarios pierdan toda su data. Entre estos 2, ¿cuál escogen? Levanten la mano los que escogen C. D. Una versión diferente de esto, pero para todo efecto práctico igual, se ha repetido bastante. Y A y D son las opciones que más gente escoge. No son tampoco consistentes, porque básicamente estamos hablando de lo mismo. Solo que en un caso se está presentando el problema como un problema de ganancia, cuánta gente voy a salvar, y en otro caso se está presentando el problema como un problema de pérdida, cuánta data voy a destruir. Pero, nuevamente, es el mismo problema. Entonces, el cómo lo presento genera reacciones distintas. Lo mismo es con los usuarios. Cómo presento yo una oferta puede generar reacciones distintas. Si presento una oferta de tal manera que hace que la ganancia para el usuario sea más notoria que la pérdida, genera una reacción distinta que si enfatizo más la pérdida. Ya, y lo último, ya nos hemos excedido un poquito, es el consejo, ese es Richard Thaler, el consejo que siempre le da a todas las personas que le piden que le firme su libro, personas que le piden algún consejo en la economía del comportamiento, usen esto para el bien. No tomen decisiones por las personas, sino traten de entender qué es lo que las personas quieren lograr y traten de darles un empujoncito para que vayan en esa dirección, pero dejando siempre libertad de que la persona, después de recibir ese empujoncito, decida racionalmente cambiarse de camino e irse por el otro. Entonces, un enfoque muy prohibitivo, que enfatiza mucho lo que se puede y no se puede hacer, es menos conveniente, dado el nivel de precisión del marco analítico de la economía del comportamiento, que un enfoque donde simplemente le das un empujoncito por acá, no le pones una decisión automática
o haces que las pérdidas sean presentadas de una manera distinta, y si él quiere procesarlo un poco más va a poder escoger otra cosa. Entonces espero que les haya sido útil, ha sido un gusto tener estas conversaciones con ustedes y espero que sigan el consejo de Richard Thaler.